Vamos a irnos de lo trivial, de lo real, a lo trascendente de la poesía, ¿no? Bueno. Estaba... Que sí, ahora cuando terminen de debatir que vayan pasando porque... estaba comentando ahí fuera que últimamente, las 3 últimas charlas, hemos tenido aquí movida en cuanto a en el momento de la entrada del público. Entonces creo que es ideal para todos que nos relajemos ahora y disfrutemos de Raquel. Yo he dicho antes que consideraba que eras la mejor poeta de España, y no lo he dicho porque me estuvieran grabando, lo he dicho de verdad, honestamente, con el corazón en la mano. Creo que cualquiera que escuche a Raquel no va a poder volver a salir de sus libros, va a estar continuamente buscando la poesía de Raquel Lanceros. Creo que es una poesía sencilla, en la sencillez está la profundidad de tu poesía, creo. Creo que es una poesía que es para todos, a la que cuando uno llega se ve atrapado para siempre. Así que yo no quiero quitarte tiempo y además me voy a bajar porque te voy a poner voy a intentar bajar un poquito las luces y dejarla a ella un poquito más tenue para hacerlo un poco más íntimo esto. Y Raquel, adelante, el público es tuyo, la sala es tuya. Muchas gracias, Marina. Pues muchísimas gracias, Marina. Marina, todos ustedes la conocen, es una persona muy generosa a la que yo le agradezco mucho que haya propiciado este encuentro de esta tarde. Primero con una maestra indiscutible como es Natibel Preciado, que para mí ha sido un verdadero placer y un honor estar en su intervención. Y ahora con la poesía, que es un cambio de tercio, aunque la poesía, ya saben ustedes que lo abarca todo y que no hay nada que le sea ajeno en realidad. Yo quería comenzar precisamente, aunque ella esté fuera, yo quería comenzar dedicando mi primer poema a Natibel. Ahí está aquí, perdón, que no te veía, Natibel. Perdóname, yo te hacía firmando, discúlpame que no te veía en este momento. Bueno, me han salido los colores, pues con mayor motivo te quiero dedicar este primer poema, porque para mí ha sido muy emocionante escucharte. Yo soy muy consciente de las generaciones, del paso del tiempo. Tuve la suerte de criarme con mis abuelos, que yo creo que eso no es un mérito directo porque a uno le cae en suerte, pero sí es una fortuna que cambia la perspectiva vital de una persona. Y en concreto, en cualquier momento y en cualquier país, pero en nuestro país, con esa generación que vivió lo que vivió, de pronto para mí el trato con ellos me ha supuesto, según voy comparando con otras personas que no tuvieron esa suerte, pues un punto de partida. Y escuchar a Natibel hablar en primera persona de esos hechos históricos que han incidido directamente en la vida de todos los ciudadanos españoles, pero sobre todo de los que éramos niños entonces y no teníamos ni idea hasta qué punto iban a incidir. Y yo recuerdo perfectamente la tarde del 23F, yo tenía 7 años, no sabía lo que significaba golpe de Estado, lo oí por primera vez, ese sintagma, esa tarde. Como todos los enamorados del lenguaje, se me quedó grabado para siempre con el primer momento que lo escuché. Y fue de labios de mi abuelo, que estaba siguiendo en directo las votaciones. Esas cosas se hacían antes, ahora ya nadie sigue, o muy poca. Claro, estaba viéndolo por la televisión. Y con ese entusiasmo de quien se había pasado toda la vida sin poder asistir a actos democráticos y que estaba completamente fascinado por el presente. Y me acuerdo perfectamente, yo estaba botando una pelota y él llamó a mi abuela
que se llamaba Julia, y le dijo: Julia, a tiros en el Congreso otra vez. Lo de a tiros en el otra vez no se refería a tiros en el Congreso otra vez, sino a tiros en el Congreso, puntos suspensivos, otra vez. Y a mí ese otra vez me impresionó mucho, porque ahora entiendo, al menos creo entender mejor que entonces lo que significaba ese terror de las personas que tuvieron que vivir lo que ellos vivieron. Así que quiero empezar en honor de Natibel, en honor de nuestros mayores. Lo dijo Antonio Machado en la saeta, la fe de nuestros mayores. Es muy importante tenerla muy presente porque nos define y sobre todo nos da raíces y nos da identidad. Y yo quiero comenzar con un poema que dediqué a mi abuelo en particular, a mi abuela, pero a toda aquella generación y a toda aquella generación en España concretamente. Ellos venían de una zona que es muy hermosa desde el punto de vista paisajístico, que se llama Sanabria, está entre Portugal y Galicia, es el noroeste, en la provincia de Zamora, el noroeste zamorano, que concretamente esa comarca, Sanabria es más conocida, colinda, digamos, estamos a 27 kilómetros del lago de Sanabria, y se titula Carballeda, se llama Carballeda, que significa, tanto en gallego como en portugués, bosque de robles, los carballos. Por eso yo el poema lo titulé Compatriota de los robles. ¿Cómo estarás ahora sin que nadie te abrigue? Tú que tanto temías al invierno, a las mesas sin carne y a la Guardia Civil. He pensado 1000 veces escribirte. A veces no encontraba la palabra nostalgia. Otras me equivocaba al deletrear las señas. Duele el dolor, decías. Pero si uno es valiente, las pequeñas espinas son pequeñas. Tenías razón. La vida, con sus prohibido el paso y sus pasen y vean, es hermosa como una novia al alba. Esta mañana he visto las nubes erizarse al cruzar encendidas el prado de las mulas. Pienso en tus ojos largos, en todo lo que vieron. Mujeres que ya eran ancianas hace un siglo, un gramófono, el viento desde el puerto de Ceuta, La Habana previa al Che y los reales de plata. Pienso en tus días de lumbre. Necesito que sepas que no olvido la alcoba de tu silencio abierto. En ella yo reposo, en ella vivo. Y me ha emocionado mucho, la verdad, la alusión que ha hecho Natibel al espíritu colectivo que mueve las cosas, ¿no? Porque muchas veces es verdad que tendemos históricamente a encontrar soluciones mágicas o tal persona quiso tal cosa y de pronto a veces olvidamos eso que los alemanes llaman Zeitgeist, como el espíritu colectivo de una época que anima los hechos históricos y que es muy difícil tener en cuenta. Al fin y al cabo, hoy de alguna manera ha sido una demostración de aquello que decía Ortega y Gasset, que hasta que no pasan al menos un siglo es muy difícil hablar de una época histórica sin pasión y sin herida, ¿no? Ahora podemos hablar, por ejemplo, de la Guerra de la Independencia, podemos no tener rencor por los franceses, de hecho no lo tenemos, pero es todavía muy difícil hablar de la transición y no digamos de la Guerra Civil. A mí es una época histórica que me entusiasma porque es nuestra antesala directa, ¿no? Digamos. El otro día estuvimos en Granada con María Asunción Mateo, la viuda de Rafael Alberti, y hablábamos, precisamente ahora que se ha hablado tanto del Congreso, de las dos fotografías que al menos mi generación considera, o muchas personas de mi generación, no quiero hablar por todos, consideran más impactantes de ese edificio del Congreso de los Diputados. Una es, sin duda, Tejero con el quieto todo el mundo, y otra es Rafael Alberti, la pasionaria bajando del brazo las escaleras. ¿Se acuerdan de esa foto? Esa foto es tremenda porque significa, como las grandes fotografías de la historia, resume
En ese sentido, la fotografía y la poesía se parecen en la síntesis, resume en una imagen todo lo que significa toda una época. Y lo hablábamos con María Asunción, ¿no? Lo que significó ya no solamente la vuelta de Rafael Alberti, sino su implicación en la vida política. Y yo tuve profesores que tuvieron la suerte de asistir a alguno de sus mítines, cuando él le recitaba a la gente las coplas de Juan Panadero, que las hacía, por lo visto, en los hoteles, las acababa poco tiempo antes. Lo digo, todo esto hablo porque evidentemente uno no se arriesga o no se atreve, sería la palabra más adecuada, a escribir poesía si no es movido por la admiración. Y desde luego escribir poesía en español y desde España es tener muy presente a la generación del 27, que es, con permiso de la generación del 50, digamos la última generación mitológica, legendaria, y todos sus componentes lo son. Entonces, de pronto, Rafael Alberti es una leyenda viva más que un poeta, además de un gran poeta. Y todo esto lo estoy contando como preámbulo al siguiente poema que voy a leer y con el que cierro, digamos, esta emoción que yo he sentido al oír en labios de Natibel ese repaso por esa época histórica. Y además es un poema que le quiero dedicar a una persona que ha hablado conmigo antes y que es de Valladolid, aunque vive en Alicante, y me acompañó hace 7, 8 años al menos, si no son 9, en un recital en Urueña, que es un lugar que yo les aconsejo visitar, es la Villa del Libro, la única Villa del Libro que oficialmente existe en España, que está hermanada con muchas otras en Alemania, en Italia, en Francia, y forma parte de una cadena de maravillosos eslabones que son casi homenajes y templos a la resistencia a través de los libros. Y en aquel momento yo leí un poema que voy a leer hoy, que hace tiempo que no leo, de hecho, y que ella me lo ha recordado, y que no deja de ser, o por lo menos no deja de intentar ser, un homenaje a las personas que vivieron ya no solo la transición, sino sobre todo la posguerra. Y en este caso es una historia real de una mujer que existió, que está enterrada en el pueblo de mis abuelos y que yo conocía por ir al cementerio con ellos y siempre llamarme la atención. Yo tengo la costumbre de echar las cuentas muy rápido entre la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Y es curiosamente algo que hago continuamente y que ya lo hacía en la adolescencia. Y las cuentas no me acababan de salir porque me salían muy pocos años. Me salía una persona en la veintena. Y me decían, sí, así fue. Y ella era maestra en aquel lugar, no venía de aquel lugar. Nadie sabe bien decirme de dónde venía en realidad. Su nombre verdadero era Heliófila, que yo cambié en el poema, no porque no me parezca Heliófila un nombre hermoso, es un nombre griego, amiga del sol, que no puede ser ni más sonoro ni más bello semánticamente. Pero yo la rebauticé como Beatriz, porque lo que propició que yo escribiera este poema es que mis mayores, vuelvo a aludir, me contaron en un momento dado que esa maestra que yo veía en esa lápida y que tanto me llamaba la atención, leía la Divina Comedia. Y eso a mí ya me pareció, en aquel lugar, en aquel momento y con aquellas circunstancias, una joven mujer en medio de ninguna parte, leyendo la Divina Comedia y construyendo el edificio colectivo de la cultura, como siempre han hecho y hacen los maestros y las maestras. Esta es su historia. Beatriz Orieta, maestra nacional, 1919-1945. Los niños corren y saltan a la comba. Beatriz Orieta pasea junto a Dante, sorteando los pupitres en medio del camino de la vida. Tiene litros de frío mojándole la espalda. Apenas pueden nada contra él los míseros tizones del brasero oxidado. Entran al aula los gritos infantiles. Huelen a tos y a hambre. Algunas veces Beatriz Orieta casi no contiene las ganas de llorar y mira las caritas sucias, afanándose en recordar las tildes de las palabras llanas. Prosigue Dante todo el día musitando en el oído de Beatriz Orieta. Amor que mueve el sol
y las estrellas. Ella siente de veras que otro mundo la mira al lado de este mundo gris y parco, contra el lejano sol del lejano crepúsculo. Dos amantes se miran a los ojos. Beatriz Orieta está apoyada en su hombro. Los álamos susurran las palabras de Dante. Los amantes son túneles de luz a través de la niebla. Los besos, amapolas de un cuadro de Van Gogh. Pasa el invierno lento como pasa un poema. Pasan el frío andrajoso, la fiebre y el esputo y toman posesión del blanco cuerpo, igual que las hormigas invadiendo esas migas de pan abandonadas. 60 años después, entre las ruinas verdes, leo un descanse en paz envejecido sobre la tumba de Beatriz Orieta. El silencio es de mármol. El silencio es la respuesta de todas las preguntas. Unos metros más lejos, hace solo 2 años, yace también el hombre que, apoyado en el hombro de Beatriz Orieta, dibujó un corazón sobre un tiempo de hiel. ¿Qué más puedo decir? Que la vida separa a los amantes, ya lo dijo Prévert, pero a veces la muerte vuelve a acercar los labios de los que un día se amaron. Muchas gracias. Voy a cambiar de tema aparente, pero en realidad el siguiente poema sigue hablando del futuro entendido colectivamente. Este es un debate que está siempre muy presente y que estos 2 últimos años con la pandemia ha estado, digamos, incluso más actualizado desde el punto de vista ya no solamente social, sino también filosófico, que es dónde acaban los derechos del individuo, dónde comienzan los derechos del colectivo, hasta qué punto la libertad individual es importante y hasta qué punto debemos renunciar a parcelas de ella por el bien común. Es un debate muy interesante, no tiene fácil solución, es muy complejo desde el punto de vista intelectual y filosófico, pero vivimos en una época y sobre todo en un lugar en el que parece haberse resuelto, digamos, en favor de la posibilidad de uno mismo de ser destino de ser dueño del propio destino, lo cual es a todas luces falso. Yo cuando trabajaba en Estados Unidos hablaba mucho con mis amigos americanos del American Dream, ¿no? De cómo es también una leyenda cuyos cimientos a veces no son tan verdad como aparentan. Y este poema se titula precisamente Mano a mano. Hay quien tiende a pensar que lo merece todo. Yo prefiero dar gracias. Cruzo mis manos calientes sobre el mundo, sobre la gratitud, a salvo del olvido. Pienso en todas las manos, las que abrieron ventanas en los muros, las que besan el trigo para que haya pan, las que cortan el cuero que nos calza. Amo todas las manos. ¿Qué son? ¿Qué pueden solas? Son otras manos las que mueven los trenes, otras las que conectan las bombillas, otras las que abastecen los bazares. Y serán otras manos, tal vez aún no nacidas, las que caben la tierra que me habrá de cubrir. Y hablando de otra generación, pero mirando ahora al porvenir, les voy a compartir este poema que me gusta mucho leer, porque además lleva como epígrafe al poema,
lleva unos versos de Emma Elena Valdelamar. Y seguro que muchos de ustedes la conocen y seguro que muchos de ustedes no. Para los que no, yo les recuerdo que es una bolerista maravillosa, es una de las grandes maestras del bolero en México, a la que no se nombra con la misma frecuencia que se nombra a Agustín Lara o a Armando Manzanero, que son inmensos, pero a mí me gustaría que se la nombrara más a ella, y por eso utilicé como cita para este poema unos versos que conocemos todos y que en muchos casos no sabemos quién los escribió, que por otro lado decía Manuel Machado que esa era la más alta posibilidad de éxito de un verso, que la gente lo recuerde sin saber quién lo escribió. Y tenía razón, pero en este caso yo sí quiero volver a decir el nombre de Emma Elena Valdelamar y recordarles que ella escribió, por ejemplo, yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. El poema se titula precisamente Todo corazón. Laten dentro de mí dos corazones. Uno lleva conmigo cuántos años, desde que el sí y la sangre lograron inscribirme en el azar. El otro es breve y frágil, aún apenas perceptible, y aún cuenta por semanas su presente. Uno conoce el mundo con sus labios de barro y a él consagra, si puede, el sentido que encuentra las veces que lo encuentra. Está hecho de memoria, vibración y gemido. Sabe que ha visto ya la mitad de las cosas que quizá llegue a ver. El otro es un proyecto de espesura. El alba que despunta perfecta como un blanco. Una ocasión ganada. Un ensayo de eternidad mortal. Si el hilo de la vida no se rasga, los dos continuarán dados por ciertos. Tendrán mañana y proa, latirán y algún día en su desvelo dejarán de latir, no a la vez, el uno antes que el otro, es decir, el mío antes que el tuyo, si es que la suerte obra con diligencia. Entonces no podrás volver atrás, como yo no he podido. Es hora de que entiendas que vivir es también estar a la deriva. Ojalá encuentres una, entre tantas razones, una para quererme. Ojalá en algún sitio, acá o allá, no importa, vuelvan a compasarse los corazones que latieron juntos dentro de un mismo cuerpo. El otro día en Córdoba, en un instituto con alumnos de primero de bachillerato, 17 años, Violeta Parra, volver a los 17, y yo los miraba y me acordaba de Dalí con su mítica frase: contra la juventud lo único que tengo es no pertenecer a ella, contra la juventud actual. Y ellos me decían que por qué la mayoría de los poemas de amor son poemas tristes. El amor, que por otro lado era el tema que más les interesaba por lo que me dijeron y porque estadísticamente es lo normal. Y yo estuve pensando un rato, porque es una pregunta que me han hecho más veces y es muy difícil saber por qué hay muchos poemas de amor melancólicos o nostálgicos, más que tristes en realidad. Hay muchos poemas de amor celebratorios, ojo, e hímnicos, sobre todo en el Mediterráneo, ahora que estamos en Alicante. Hay una larguísima tradición de celebración amorosa y hedonista del hecho de estar vivos, pero es verdad que los poetas escriben más poemas estando en la travesía de la desolación o del desamor. Debe ser porque en pleno disfrute de la pasión no va uno a ponerse a escribir. De pronto tiene cosas más importantes que hacer, no hay que disfrutar lo que dura poco. Pero el caso es que yo a ellos les leí y les leo hoy a ustedes una declaración de amor que está escrita en pleno apogeo pasional.
digamos, como excepción a lo que estamos diciendo. Y después leeré otro poema que desdice a este. Pero como me parecía mirar a los ojos de la pasión o del éxtasis amoroso, me parecía un poco atrevido, pues de pronto hice un juego lingüístico a lo Lewis Carroll, a lo Bandersnatch y a lo Jabberwocky, y le cambié el orden al lenguaje como juego, pero yo creo que también un poco por esconder la mirada ante eso tan grande y tan poderoso que llamamos amor, por llamarlo de alguna manera, y que es muchas cosas a la vez y que nadie sabe definir del todo lo que es. Y por lo tanto el poema se titula, y espero leerlo bien, Declaramor de acción. Ya ves, topués de desto va el sestino y pulsa un hecho a mis dueños. Y bien iba que decirlo, mis resultas soñaron vencedores. A altas esturas se cora el tornazón, un gato manso. Será de tanto y matir laginando, sin rógica ni ley, contra cronóstico, yo te encimo por quiero de mis propias creencias. Como una gatria en perra, yo te amo. Y así lo testibrico y lo rufico para que efecta surto ante el interesado. Esto es algo que no digo siempre, pero tengo que admitir que no efectió todo el surto que a mí me habría gustado, aunque tampoco fue ninguno. Es decir que, bueno, dicen que ante el amor nadie sale indemne. Yo quiero pensar que de la poesía tampoco, o al menos yo nunca he salido ilesa de un poema, ni desde luego ajeno, que son los más importantes, pero tampoco propio, ¿no? Aunque esté mal decirlo. Es verdad que un poema, como decía Paul Éluard, siempre nos convierte en alguien diferente cuando empezamos a leerlo. Y si no, a lo mejor no es un poema, ¿no? Decía Paul Éluard. Yo simplemente lo cito aquí como parte enriquecedora de la historia de la poesía. No sé qué es lo que tiene la poesía, pero lo curioso es que, y cito a otro de los grandes que en el mundo han sido, y también así estoy citando a Fray Luis de León, que es Lorca, que decías aquello que no sabemos todos de memoria, que la poesía no necesita adeptos, lo que quiere y exige son amantes. Y eso es lo que tiene, porque no conozco a nadie que no se acerque a la poesía y de manera sincera, de manera desnuda, y no caiga rendido a sus pies, ¿no? Y a mí me gusta decir que en la poesía hay dos tipos de personas: los que la aman enfervorizadamente, sin saber del todo por qué, y los que la aman pero todavía no lo saben. Digamos que los que estamos alrededor de ella es los que ya la amamos. Y curiosamente la relación con la poesía es una relación que no es solamente, aludiendo a los componentes del lenguaje, no es solamente pragmática, del uso de la lengua, no es solamente semántica, es también fonética, es también histórica. Yo creo que las palabras vienen cargadas de muchas cosas. Las palabras son cualquier cosa menos inocentes, para bien y para mal. Están cargadas de significación social, de significación emocional, de significación biográfica y de significación histórica. Y todo esto lo digo para leerles un poema que tiene por título la que yo declaré una vez mi palabra favorita del español, que es contigo. Y esta historia la he contado varias veces y es una historia real. Yo me enamoré de esa palabra de una manera filológica, porque me di cuenta, alguien me explicó seguramente, sin que recuerde ahora, que no deja de ser un templo
a cómo los pueblos se van construyendo en torno a las palabras, ignorándolas y reedificándolas de nuevo. Entonces, a mí me gusta pensar que cuando la soldadesca romana invadió Hispania, que era una de las provincias más codiciadas, por muchas razones. Por razones, es curioso, yo esto lo he hablado con amigos romanos, por cuestiones emotivas, por cuestiones de paisaje, por cuestiones de clima, por muchas causas. Y muchos elegían Hispania como el lugar en el que se asentaban una vez que acababan con el ejército y les daban un trozo de tierra como premio. Pocos lograban sobrevivir para eso y muchos... eso se ve muy bien en Gladiador, ¿no? Que tenía una pequeña finca en Extremadura, Extremadura hoy. Y de pronto yo me los imagino, llegaban con esas palabras que en muchos casos no correspondían a lo que hoy entendemos como latín clásico, sino como latín vulgar, que además tuve la suerte de estudiar en la universidad y me fascinó porque era pura intuición poética lo que había que hacer allí, porque era ya un latín en el que estaban derrumbados los casos, las conjugaciones y de pronto, bueno, pues ya estaba en ese paso previo a la vernaculización. Y yo me los imagino con el tecum, que pronto va deviniendo en tigo, y cuando ya el pueblo, como Manuel Machado hablaba del pueblo en las coplas, cuando el pueblo dice tigo ya se olvidaba de que tenía el con y se lo vuelve a añadir. Y entonces ese contigo es un cum tecum, como olvidamos lo que significan las palabras y las reforzamos con lo mismo para responder seguramente a las mismas cosas de distinta manera o a las distintas cosas de la misma manera, nunca se sabe. Y esto es lo que yo cuento en este poema, con este título, con esta palabra que tanto me gusta. Porque no vive el alma entre las cosas, sino en la acción audaz de descifrarlas. Yo amo la luz hermana que alienta mis sentidos. 1000 veces he deseado averiguar quién soy. Después de tantos nombres, de tanta travesía hacia mi propia brújula, podría abrazar la arena durante varios siglos, ver pasar el silencio y seguir abrazándola. No está en mí la verdad. Cada segundo es un fugaz intento de atrapar lo inasible. La verdad no está en nadie y aún más lejos yace de un rey que de cualquier mendigo. Si alguien está pensando en perseguirla, no debe olvidar esto. El fuego ha sido siempre presagio de declive, como la intensidad, antesala de olvido. Cuando mis ojos vuelvan al origen, pido un último don. Nada más os reclamo. Poned en mi sepulcro las palabras, las que dije 1000 veces y las que habría deseado decir, al menos una. Guardad en mi costado las palabras, las que usé para amar, las que aprendí a lo largo del camino, las primeras que oí de labios de mi madre. Envolvedme entre ellas, sin reparo, no temáis por su peso, pero cuidad con mimo la palabra contigo. Colocadla sobre mi corazón. La verdad no está en nadie, pero ¿acaso las palabras pudieran engendrarla? Quizá entonces aquel a quien dije contigo y para quien contigo fue toda su costumbre, se acostará a mi lado con ternura, juntos en el vacío más sagrado, cuando la eternidad toma nuestra medida, cuando la eternidad se pronuncia contigo. Creo que me queda tiempo para 2 poemas más y después pasarles la palabra como me ha dicho Marina. Y uno de ellos es un poema que hace tiempo que no leo, pero que también me gusta leer. Se
Se titula Bendita Alegría y se autoexplica. Te confunden con otras, alegría, ingenuidad, simpleza, candidez, inocencia. Te subestiman con diminutivos, sucedáneo de la felicidad, eterna hermana pobre de la euforia. Parecen no acordarse de la helada rutina, cuando las insistencias se vacían de sangre y el espanto aprisiona como un despeñadero. No recojas el guante, te lo ruego, olvida el desafío que lanza esa ignorancia. No nos dejes perdidos en medio de qué océano, sin tu luz, alegría, la de las manos anchas, la que convierte el alma en lugar habitable. Desatiende el rumor de las trincheras. Tú eres el destilado de libertad más único, el orgasmo espontáneo del espíritu. Bien hallada alegría, la pura de sabor, la complaciente. Tú que vives y reinas en el tuétano limpio, ahora y en el albor de toda hora, quédate con nosotros. Y voy a leer, como he aludido tanto a Manuel Machado, la verdad es que siempre estoy citando a Antonio, y hoy he citado a Manuel, que también es un gran poeta y también merece ser recordado. Y él tiene coplas maravillosas, los dos en realidad, son hijos de Demófilo. Voy a decir el nombre del padre, porque es muy importante el nombre del padre en la historia de la literatura y de la cultura española, y se le cita muy poco. Demófilo, el amigo del pueblo, que hizo un trabajo fascinante como folclorista, así un poco como hacían los hermanos Grimm en el siglo XVII, XVII y XVIII, rebuscando en las raíces colectivas de las coplas, de las canciones, de las retahílas, de las adivinanzas, es decir, en nuestro acervo cultural común. Y no en vano, Antonio y Manuel eran hijos de quien eran y conocían muy bien la tradición popular y sabían muy bien que la poesía solo mana de esa fusión entre lo popular y lo culto, que también conocía muy bien Lorca. Y voy a leerles unas coplas, casi nunca las leo, pero estas son unas coplas que yo escribí y que titulé Coplas del pensamiento poliédrico. Cada ángulo de visión aglutina dos enteros. Un axioma y su contrario son igual de verdaderos. Yo miro y aspiro a ver, pues no puede haber peor ciego que quien piensa inamovible todo lo que es venturiego. Puesto que el mundo es diverso, ¿qué es lo que debo creer? ¿Lo que me dicen los otros o lo que yo puedo ver? Ni la razón se conquista a base de crear temores, ni es certera la versión que ofrecen los vencedores. Aunque estén falsificadas las entrañas de la historia, cada quien es dueño único del pozo de su memoria. Qué gran verdad absoluta es cada verdad parcial. El joven sueña con aire y el viejo con respirar. Pues les cedo la palabra para, siempre se dice preguntas, comentarios, sugerencias, peticiones. Si son reproches, que sean dulces. Cualquier cosa se acepta. Yo cuando escuché me he acordado mucho de Miguel Hernández. ¿De perdón? Miguel Hernández. Uf, palabras mayores son esas. Miguel Hernández también era un buen poeta. Un grandísimo poeta. No lo he citado, ahora estamos muy cerca de Orihuela, su pueblo y el mío,
Y yo además tuve la fortuna de trabajar cerca de Orihuela durante una época de mi juventud, que trabajé en Abanilla, que es provincia de Murcia, pero muy cerca de Orihuela. Y nos íbamos a Orihuela los viernes con los compañeros a comer arroz con caracoles. Y aquello forma parte de mi mejor biografía personal. Y yo recuerdo visitar la casa de Miguel Hernández en Orihuela. Claro, no he citado a Miguel Hernández porque no se pueden citar a todos y a todas. Entonces he ido citando al hilo, pero obviamente él merece estar en ese podium de los grandes poetas de la historia. Y a mí me causó una conmoción tremenda la primera vez que vi su higuera y su huerto. Somos fetichistas los que amamos la poesía, sin duda ninguna, y orgullosos de serlo, ¿no? Y casi un poco necrófilos. Yo voy de tumba en tumba, rindiendo mis respetos pues por donde voy pasando. Y desde luego Miguel Hernández es ¿qué vamos a decir de Miguel Hernández? Miguel Hernández es absolutamente emocionante. Es verdad, hablando ahora de la generación del 27, cuando los teóricos lo suelen colocar en una generación intermedia que denominan del 36, porque es verdad que aunque era amigo de todos y era íntimo de Vicente Aleixandre y era amigo de Pablo Neruda, que obviamente no pertenece a la generación del 27 porque no es español, pero es amigo de todos. Y era amigo de Rafael y era amigo de Federico. Hay un mito construido alrededor de Miguel como el poeta intuitivo, el cabrero, pero Miguel Hernández, y estoy delante de su biógrafo, es decir, que me estoy tentando la ropa antes de hablar, José Luis Ferris, que es posiblemente de las personas vivas que más saben sobre Miguel Hernández, es un hombre que tenía mucha más cultura formal de la que a veces nos hacen creer, ¿no? Es un hombre que había leído muchísimo, que leía muchísimo y que de manera primero autodidacta y luego a través de las personas que conoció y de la mucha formación que recibió a través de ellos, sabía más de poesía de manera oficial y formal de lo que pudiera parecer. Y eso obviamente se refleja en su maravillosa poesía, ¿no? Todos queremos ser perito en lunas. Yo soñaba de joven con ser perito en lunas. Y si alguna vez alguien me dice en qué universidad se estudia ese peritaje, me voy de cabeza allí. ¿Por ese orden? Pues Invocación seguramente es el poema que yo he escrito que menos me pertenece y que por lo tanto más alegrías me ha dado. Volviendo a Manuel Hernández, cuando un poema deja de pertenecernos es porque ya empieza a pertenecer un poco a los demás y no hay mejor suerte que pueda correr un poema. En América Latina, que es, yo la considero mi casa, aunque el COVID me ha tenido un poco alejada, pero ya el otro día volví a América otra vez y soy muy feliz en todos y cada uno de los países de América Latina, que me he pasado 10 o 12 años haciendo matria allí. Y ellos, este poema siempre me lo piden allá, ¿no? Así que te agradezco mucho, Marina. Y lo postean y lo tuitean y lo hacen suyo. Y yo estoy muy feliz de que lo repitan una y otra vez, también en España. Y uno nunca sabe, es curioso, yo recuerdo perfectamente cuando escribí este poema, y era la época en la que yo vivía en Murcia, tenía 30 años, y recuerdo perfectamente estarlo escribiendo, y sin embargo me da un poco de pudor leerlo porque no sé si sigo teniendo derecho o no. Tendría que hablar con la persona de 30 años que lo escribió a ver si la he decepcionado o no, o mucho o poco, o no lo suficiente. Espero que no, pero no puedo saberlo a ciencia cierta. Y el caso es que cuando yo lo escribí estaba pensando en lo que podría pensar de ese poema yo misma al pasar de los años. O sea que fíjense, estaba dialogando conmigo y ojalá dialogue con muchas otras que vivan para contarlo. Y lo concebí exactamente como lo titulé, como una plegaria, como una súplica, como un ruego, como un rezo.
Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las 1000 infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Recuerdo que hubo alguien que me escribió en el confinamiento duro, en esas primeras 6 semanas de 2020, entre marzo y abril, y me parece que salimos el 2 de mayo, que hoy estamos a 3, creo que hace 2 años. Yo salí el 26 de abril, que jamás se me olvidará, con mi hijo que tenía 2 años y que experimentó una alegría comparable a la de un animal encerrado al que dejan salir a la calle. Y me miraba así como cuando llamé al ascensor y vio que bajábamos al portal, me miraba así como, pero no podía hablar con 2 años, tenía frases, pequeñas palabras, pero me miraba como, mamá, vamos a salir de verdad a la calle. Y no se me olvidará nunca esa alegría del niño de 2 años encerrado y volviendo a salir. Lo digo porque hubo un par de personas que en esa época me pidieron permiso para compartir el poema por aquello de los tiempos de silencio, creían que estaba escrito para ese momento. Y curioso cómo de pronto el devenir de los años ofrece circunstancias que parecen propicias a algo que se escribe mucho antes, no pensando en absoluto en una situación como esa. Yo estaba pensando en otro tipo de silencio, pero fíjense ustedes cómo el silencio adopta muchas formas, ¿no? Puede adoptar muchas maneras. Y termino con el poema que me ha pedido Marina, a quien le agradezco de nuevo nuestra presencia aquí, la de Natibel Preciado y la mía, la de todos ustedes, que ya tiene mérito quedarse de 8 a 9 para escuchar poesía. Yo nunca me cansaré de celebrar este milagro que es que nos arremolinemos alrededor de la hoguera, como hacían nuestros antepasados mucho antes de que pudieran escribirlo. Y mi propio padre, que con incredulidad me decía, pero hija, poesía, pero tú, poesía. Y ama la poesía, ¿no? Pero le parecía un empeño tan poco pragmático, y ahora ha redoblado su fe en la poesía y es absolutamente fan de la poesía en general, y me dice, no podía imaginarme que hubiera tantos espacios en el mundo entero para la poesía, tantas personas que creen en ella. Y eso te lo debo a ti, hija, que me has descubierto, y bueno, yo lo he descubierto también con él, ¿no? Pero es verdad, hay muchas personas a lo largo y ancho de este planeta que creen en eso que llamamos poesía, que significa tantas cosas distintas y todas buenas y todas muy reñidas con la cotidianidad y con el día a día y con la desilusión, pero todas en armas, resistiendo hoy y siempre. Y a eso le canta, entre otras cosas, La loca más cuerda. ¿Quién es el ser humano más libre de la tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta
dentro del corazón. ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja a la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a Jorge Olcina por hacer posible la sede de la universidad, por hacer posible una tarde como la de hoy. Si alguien quiere hacerle algún comentario. Bueno, muchas gracias y bueno, ha sido todo un placer. Yo como connatibel me he quedado sin palabras y bueno, se me ha ocurrido esto y quiero decirlo, no sé si es una poesía, pero te lo voy a decir como recitar. Escucharte como música nos acaricia el corazón con el sonido de tu voz. Bueno, ha sido muy emocionante escucharte y me voy, pues vamos, porque tengo que ir ya. Y nada, gracias y vamos, yo quiero los libros. ¿Esos libros están en venta aquí o no? Es que están prácticamente agotados los libros de Raquel, entonces estamos pendientes de que va a salir ahora, ¿lo podemos decir? Sí, lo podemos decir. Pues va a salir una antología con toda su poesía de 2005 a 2022. Así que... En 10 días. En 10 días. En 10 días, sí. De hecho, programamos este recital pensando que ya estaría, pero bueno, ha habido el problema de la crisis del papel y han tenido que retrasar un montón de publicaciones y por eso no ha llegado, pero estad pendientes porque pues eso, en 10 días en las librerías estará la antología completa de Raquel Lanseros. Muy bien, pues Mira, lo siento porque no puedo estar hoy. Buen viaje. Un honor. Gracias por tus palabras. Adiós. Adiós. Pues lo decimos. Bueno, el libro que sí que tienen fuera es Dicen que hablan las plantas, que es un libro una antología que hizo Raquel con Fernando Marías, que es una recopilación de... Bueno, explícalo tú mejor, Raquel. El año pasado, y además me gusta mucho pronunciar el nombre de Fernando Marías, que los que están atentos a las redes saben que yo lo llamaba hermano. Y era mi hermano, era hermano también de Marina y de mucha otra gente que nos hemos quedado huérfanos. Y ese libro es, digamos, nuestro empeño común de difundir la poesía, la alta poesía en español, para jóvenes de bachillerato. Como decía Max Aub, uno es de donde estudia el bachillerato, entonces queríamos que fuera de la poesía, lo estudiara donde lo estudiara. Y están recopilados hombres y mujeres de ambas orillas del Atlántico que escribieron a las 4 estaciones, porque el libro es un recorrido de la Tierra acompañando su giro alrededor del Sol anual, primavera, verano, otoño y invierno, tanto físicamente, desde el punto de vista del cambio de estaciones, la luz, etcétera, como anímicamente, con los sentimientos que las 4 estaciones nos suscitan. Y es una apuesta muy fuerte de Anaya. Yo les agradezco mucho a los responsables por apoyar un libro de poesía, que es un álbum ilustrado, completamente coloreado de principio a fin. Es una belleza, la verdad, como objeto, como regalo. Y ahora que Fernando no está, pues yo soy la embajadora en solitario, en muchas ocasiones, el otro día en Córdoba, del libro. Y me emociona mucho, la verdad, porque es una defensa de la poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad, como decía Javier Egea. Así que, y es lo único que hay.